Acá en la mesa el ingeniero Emilio Apud, que fue secretario de Energía. Gracias, Emilio. Un gusto. Yo veo a la gente sin agua, sin luz, protestando y pienso, ¿esto tendrá solución en el corto plazo? ¿O van a seguir los cortes? Viste que se volvió a cortar en el medio de la nota. ¿Sigue este tema? Sí, tiene una cierta inercia, ¿no? El problema es una falta de inversión. Al no haber inversión, todos los sistemas de distribución y generación van decayendo. Hace 3 años que no se invierte y entonces el verano que viene, 23-24, va a ser un poco más complicado que este. Y recién, si el próximo gobierno toma las medidas necesarias para generar otra vez el flujo de inversiones y que las empresas concesionarias, tanto en generación como en distribución, puedan levantar el servicio, y eso va a llevar también un año. O sea, dijiste como al pasar, no me quiero detener ahí. ¿Hace 3 años que no se invierte en distribución? Claro. Porque las empresas dicen, nosotros invertimos, ampliamos la red. El tema es así, Francisco. Las empresas no reciben lo que cuesta producir el kilovatio hora. Y el Estado no le da la diferencia entre lo que paga el usuario y lo que cuesta. Si dijéramos que le da, supongamos que nosotros pagamos el 40% y el 60% se lo da el Estado, bueno, entonces tienen que cumplir con su contrato, que es por calidad de servicio. Pero el Estado se lo da de una forma discrecional y que es mucho menos que... O sea que la millonada de subsidios que estamos bancando los argentinos ni siquiera tampoco alcanza para que sea rentable para las empresas. No es que sea rentable, para que les quede algo para invertir y poder cumplir con la calidad del servicio. Está bien lo que decís, son este año cerca de 14.000 millones de dólares de subsidio. Es una carga que, bueno, la gente lo siente cuando cortan la luz, pero claro, a la economía le hace un agujero muy grande, porque hay que pensar que eso influye en la inflación, porque la única forma de financiar ese déficit monstruoso, que son subsidios, es con emisión. Acá hay algo importante, claro, Emilio, porque un problema que era netamente energético, como el de las tarifas, empieza a transformarse en algo macroeconómico. La inflación es consecuencia de que no aumenten las tarifas. Es muy importante esto, porque no sé si está muy claro a veces en el análisis. Y eso es bueno que la gente lo entienda y que se dé cuenta que no es negocio que le subsidien las tarifas. No es negocio porque cae la calidad del servicio, porque el subsidio del Estado no cubre inversión, aumenta la inflación y aumenta los problemas de cepo, porque al no haber inversión tenemos que importar. Claro. ¿No? Ahora se llenaron la boca con que iban a terminar el gasoducto. En invierno no va a estar el gasoducto. Entonces ahora sale el ministro de Economía diciendo vamos a ahorrar porque gastamos, no sé si saben ahora... O sea que cuando empiece el frío vamos a tener el problema también, ¿no? Siempre se ha importado y ahora con buen criterio aumentaron, pagaron anticipadamente las compras de gas. ¿Por qué? Porque hay un bajón a nivel mundial del gas natural licuado debido a que no hizo tanto frío en Europa. ¿Sí? Bajó el precio casi a la mitad, ¿no? Entonces sí, ahí se ahorraron unos... 20 y pico y estaba 40 el año pasado. Entonces dice, bueno, hemos ahorrado para el país 2.000... Bueno, no es así. Lo que van a ahorrar son, supongo, pueden ser 800 millones porque todo lo que pensaban que iba a traer el gasoducto de Vaca Muerta lo van a tener que importar o cortar, racionar, o sea, van a seguir emitiendo el servicio. Y bueno, estábamos viendo hoy uno de los señores afectados, uno de los vecinos afectados por los cortes, nos contaba que pagaban 1.600 pesos de luz, tenía tarifa social, y este es el problema, ¿no? La gente se acuerda del problema energético cuando le cortan la luz, pero después no quiere que le aumenten, ¿no? la tarifa. Sí, la ley a partir del año 2015 ha introducido el concepto de tarifa social. Me parece bien, hay gente que no puede y por eso no se la puede dejar sin el servicio. Pero está mal implementado, ¿no? Es una cosa así al tuntún, cuando en realidad lo que hay que hacer es decir, bueno, ¿con cuánto puede vivir dignamente alguien con cuántos kilovatios hora? Supongamos 200 kilovatios hora. Y eso no se los cobra.
Y el resto sí, va a tener que pagar con la tarifa plena, pero se tiene que hacer cargo el el Estado. El mínimo para la vida no se cobra, Claro. y a partir de ahí, si tiene un consumo más excesivo, ahí sí. Ahora, me preocupa un poco las declaraciones de Cerruti y de la Secretaria de Energía, amenazando con intervenir, con sacar la concesión. Yo diría que sea un poco cuidadoso porque lo vamos a pagar. Dentro de 2 años nos viene una... Le quería preguntar justamente eso. ¿Sirve a nivel seguridad jurídica, ¿no? Pensando en empresas que estén pensando en venir a invertir a Argentina, si es que existe alguna a esta altura, que deslice así al pasar la portavoz que no descartan la intervención? Yo pienso que eso es para su tribuna, ¿no? Peor que la intervención, perdón, la expropiación, ¿no? Habló de expropiación directamente. Sí, la expropiación la pueden hacer, pero legalmente la justicia va a fallar en contra. Enel, que es una de las principales empresas de electricidad del mundo y que es el principal accionista de Edesur, ya dijo que se quiere ir, pero si le hacen un acto de esta forma inapropiado, van al CIADI, que es el tribunal de... O sea, de la referencia. empresa no está incumpliendo. ¿Cómo que no están cumpliendo? No está incumpliendo. No está incumpliendo, sí. No está incumpliendo. Me confundí porque todo el mundo piensa, se compra el discurso del gobierno de que el culpable de esto es la empresa, Edesur. No sé por qué, desde Enor se olvidaron desde hace un tiempito. Habría que analizar por Capitalismo qué. de amigos. Dame un segundo, Emilio, porque este es un tema macroeconómico, decíamos recién. Le vamos a dar la bienvenida a Marcelo Elizondo. Gracias, Marcelo. Un gusto, gracias por la invitación. Pienso en la solución de esto. El próximo gobierno, o si quiere solucionarlo, tenés cepo, inflación alta, salarios en caída y hay que aumentar tarifas. ¿Cómo se resuelve eso? A mí me parece que claramente en una solución de corto plazo hay que recomponer la ecuación de las empresas, lo cual supone ajustar tarifas, pero creo que hay que pensar en algo un poco más profundo, que es generar un marco contractual que aliente la inversión y que le dé a las empresas cierta previsibilidad para operar en un negocio que no es spot día a día. Vos necesitas infraestructura, abastecimiento, redes. Es un negocio que, como cualquiera de estos negocios sofisticados en el mundo, requiere previsibilidad. De modo que lo que hay que generar es institucionalidad, macroeconomía ordenada, un marco regulatorio, cumplimiento, y en ese marco ajustar tarifas. O sea, vos decís, a ver, si yo pongo un sendero de acá a los próximos 10 años, o 15 o 20, no sé, como pasó en los 90, hubo, Claro. Entonces, por ahí no tenés la necesidad de aumentar ya la tarifa, pero dar un poco de certidumbre. No, yo creo que, y esto Emilio lo sabe mejor que yo, las tarifas hay que ajustarlas y en eso hay que ser muy preciso porque, como decía Emilio recién, es un mal negocio no ajustar tarifas. Vos podés poner paliativos para el que no puede pagar, pero a la ecuación de la empresa le tenés que dar una cobertura de un costo mínimo de funcionamiento. Pero me parece que si vamos siempre corriendo de atrás y decimos, bueno, la inflación y el atraso y el subsidio y ajustemos y no corregimos el problema de fondo, que es que la empresa no sabe si se puede financiar, si puede invertir, si va a tener un mercado X o Y, si lo va a tener por determinado tiempo, no sabe cuál es su previsibilidad de tarifas. Entonces, por más que ajuste la tarifa, el problema de fondo no está resuelto. De modo que vos tenés un problema de corto, sí, la tarifa hay que ajustarla, pero hay un problema macro, que es que cualquier empresa requiere conocer el mercado, prever, anticipar, y eso es mucho más que ajustar tarifa. Y es un problema que tiene la Argentina en general. Claro. La Argentina tiene un marco institucional, regulativo y macroeconómico tan imprevisible que es imposible que a alguien le vaya bien. Claro. Y en acá qué yo quedó? creo, perdóname, Sí. hay un tipo de anomia. La ley está, lo que pasa es que no se cumple. Tenemos la 24065, que es la que rige todo, generación, transporte y distribución, que la fueron toqueteando en estos 20 años que hubo de populismo energético, yo le llamo. Y entonces ahora, al no cumplirse esa ley, no se cumplen los contratos. ¿Cuál es el acuerdo que hay contractual entre el Estado y las empresas concesionarias? Es por calidad de servicio. No es me tenés que hacer esta línea, me tenés que hacer este transformador, no. Tenés que tratar de que haya tal cantidad de frecuencia de cortes, de tal duración, que la tensión no baje de 220 tantas veces, la frecuencia... Está todo bien estipulado en la ley y en los contratos. Entonces, el concesionario dice, fenómeno, yo cumplo esto.
van a la revisión tarifaria integral y ahí dice, bueno, para yo cumplir esto, para pagar los impuestos, que son 20 y pico %, que eso podemos hablar en otro momento, para operación y mantenimiento y las inversiones, esta es la tarifa de equilibrio. Eso se vino haciendo hasta el 2003. Fue un invento del kirchnerismo tocar las tarifas y decir yo subsidio el complemento. No es así. Entonces, es peligroso lo que están diciendo porque la empresa dice, ¿cómo me van a sacar el servicio o me van a poner los 1.000 millones, que bueno, son 5 millones de dólares, no es nada? 1.000 millones es el 1% de lo que perdió esta empresa. ¿Cuántas horas estamos años. ahora de cortes por año? Ahora yo pienso que ya estamos llegando a las 18 fácil, ¿no? Arrancaron este gobierno con 13. Y el gobierno de Macri había arrancado con 40, ¿no? Es decir, se nota enseguida. Cristina había dejado su gobierno con 40 horas por año de cortes. Con 9, 40 horas usuario año de la duración de los cortes, ¿no? Y lo había recibido con 9. Pero hay una relación muy directa entre el nivel de inversión y la calidad de servicio, pero no se le puede endilgar a la empresa, ¿sí? No estoy defendiendo a la empresa, estoy defendiendo la legalidad, no la seguridad jurídica, porque si no hay confianza, no se invierte. Ahora se le dice a la gente, sí, esta es la tarifa, bueno, y se le va a pagar completamente la tarifa y esto es la prestación. Y si el tipo no cumple, se lo sanciona. Y si sigue sin cumplir, se le saca el servicio, como está estipulado en la ley. Ahí dijeron algo importante que son los impuestos, Marcelo, porque casi la mitad de las facturas, tanto de luz como de gas, es impuestos. ¿Qué pasaría si a algún iluminado se le ocurre bajar impuestos mientras aumenta la tarifa? Cosa de que no sea tan fuerte el impacto. ¿Es posible eso o es un delirio, dado la situación de las arcas fiscales? Es muy bueno el punto, Pancho, porque vos pensás que las tarifas tienen un componente impositivo, como todos los precios en la Argentina. En general, en la Argentina, en promedio, los precios tienen un 40% de impuestos adentro. Pero nosotros estamos subsidiando tarifas y cobrando impuestos a la vez. Estamos pagando y cobrando, lo cual tiene un costo administrativo increíble y impide acceder a uno de los principales componentes de la economía de hoy, que es la información. El mercado provee información y de esa manera vos tenés un... Queda distorsionado. Está todo distorsionado, entonces es imposible, incluso es imposible identificar a quién tenés que subsidiar y a quién no. Por lo tanto, bajar impuestos podría ser una manera de aliviar el costo de aquel que tiene más dificultad para pagar. Ahora, yo quisiera volver a un tema que plantea Emilio, que es el tema de la inversión. Y es un problema general en la Argentina. La Argentina es una economía que se va achicando, no solamente en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos. Nosotros estamos padeciendo un desacople tecnológico en relación a lo que pasa en el mundo, precisamente porque este desorden institucional, no hay cumplimiento de derechos, ni siquiera de contratos, macroeconómico y regulativo, por lo tanto político, está desalentando la inversión en toda la economía. En promedio, en los últimos 30 años, la Argentina tiene una tasa de inversión de 17,5% del Producto Bruto. Pero hace 30 años, cuando empezó ese cálculo, era de más de 23. Entonces, viene abajo. Los economistas te dicen que tendría que ser 25, bueno, o sea, estamos lejísimos. En la región, ¿cómo están nuestros vecinos? La región está aproximadamente entre 23 y 25. En los países asiáticos, que son los más exitosos, es más de 30. Ahora, la Argentina te dice, el último trimestre la tasa de inversión en la Argentina creció mucho, que es verdad. Pero en realidad es el trimestre. Si vos mirás todo el año, el promedio del año te da 17 más o menos. Y además en la Argentina se mide como inversión aquello que no es necesariamente reproductivo, por ejemplo la construcción. En general es el rubro más importante de esa medición. Claro, que en realidad también está distorsionado porque los recursos a la construcción se dirigen básicamente como reserva de valor. Porque no puedes acceder a moneda extranjera, la inversión financiera está muy restringida. ¿Qué hago con la plata? La moneda se derrite, entonces hay mucho desvío de recursos que es distorsionado. No es productivo. A la construcción, que no, en términos generales no hubiera así, esa construcción no es necesariamente inversión reproductiva. Por lo tanto, vos tenés todo distorsionado. Y a mí me parece que en el caso de la energía y en el caso de cualquier otra rama de la economía, si no se ordena ese cuadrado que es instituciones, regulaciones, estabilidad macroeconómica y vinculación con el resto del mundo, si no se ordenan esas cuatro cosas, vas a tener, como en el caso de la energía, problemas en muchísimos planos. Hoy tenés desabastecimiento, tenés problemas para controlar el funcionamiento de las cadenas de valor, represión por parte del gobierno, que las importaciones, que control de precios. Ese desorden hace que todos nos empobrezcamos
día a día. Y perdiendo una oportunidad inédita de exportar al mundo lo que tenemos en exceso, ¿no? Porque hoy por hoy está muy demandado el gas, está muy demandado el petróleo, y no tenemos cómo sacarlo. ¿En qué quedó la segmentación de tarifas? Bueno, ahora se termina la última etapa. Les puedo dar mi ejemplo. Yo consumo cerca de 500 kilovatios hora por mes, 500 y pico. Y me vino la última factura de 7.500 pesos, ¿sí? ¿De luz? De luz. Y dice con subsidio. ¿Y cuál es el subsidio? 1.500 pesos, 1.800. O sea que cuando me saquen todo el subsidio voy a pagar por 500 kilovatios hora aproximadamente unos entre 9.000 y 10.000 pesos por mes. Que no me parece una exageración. Descabellado para nada. No me parece una exageración. Ustedes piensen cómo pueden subsistir 2 días sin electricidad. No, claro. Es lo que sale la cuota del gimnasio, además, por ejemplo. Digamos, vos sos un consultor prestigioso. Le pregunto a la audiencia, ¿subsidiarían al consultor? A mí seguramente también me están subsidiando. No, claro, exacto. Obvio, esa es la locura, ¿no? Y se terminó de hacer bien la segmentación porque hubo tantas idas y vueltas. ¿Cómo identifican a qué usuario puede pagar y qué usuario no? Mira, de entrada está mal hecha porque se trató de ir a la casa de los ricos, ¿no? Porque es un poco el discurso de esta gente, cuando en realidad lo que tendrían que haber hecho es determinar bien quién es el que no está en condiciones de pagar. Y el resto tiene que pagar todos la tarifa plena, porque es pagable, porque se pagaba hace 20 años, ¿no? Y se dejó de pagar y la gente lo usa para otras cosas, ¿no? Dentro del presupuesto que tenemos nosotros familiar, antes pagábamos el 5 o 6% era para energía, ahora pagamos el 1 o el 0,5%. ¿Sí? Entonces eso cuesta, pero hay que explicárselo a la gente porque no es mucho. A mí cuando me dicen me van a aumentar el 100%, ¿el 100% cuánto es para uno que consume 250 o 300? 100% son 2.000 pesos. Claro. ¿Qué son 2.000 pesos? Bueno, el que no los puede pagar, bueno, se anota, se le fija bien quién es y entonces se lo subsidia. Pero 2.000 pesos es lo que vale una pizza, entonces dejémonos de macana. Marcelo, vos hablás todo el tiempo con empresarios, con posibles inversores. Yo nunca vi tanto pesimismo, no sé si vos tenés la misma sensación. Y la pregunta es si esto es fundado y la Argentina no tiene futuro, o al revés, o en realidad estamos sobreactuando. Bueno, hay de todo. Yo creo que precisamente, y es una paradoja, el pesimismo obedece a que la Argentina tiene muchas posibilidades y no las aprovecha. Vos no sos pesimista en relación a alguien que vos sabés que en ningún caso va a poder generar buenos resultados. Pero la Argentina sí, entonces cuando ves las oportunidades que pierde la Argentina, ahí decís, la verdad es que me desaliento. De modo que yo creo que sí, la Argentina tiene muchas posibilidades, pero tiene que ordenarse y generar... A mí me parece que lo primero es una visión de largo plazo, que es más institucionalizada y menos politizada. Lo segundo es entender cómo funciona el mundo. El mundo funciona en base a la economía de mercado, la inversión privada. La economía en el mundo está generando una revolución tecnológica increíble, inusitada, y eso lo están generando las empresas. Por lo tanto, vos tenés que crear un espacio dentro del cual las empresas estén alentadas a invertir y a generar abastecimiento de bienes y servicios. Y nosotros no estamos acompañando eso. De modo que yo creo que se puede ser optimista, pero depende de lo que hagamos. Eso de que estamos condenados al éxito, en realidad la prueba está que 20 años después el éxito no lo tuvimos. Por lo tanto, decía Chesterton, no existe un destino inevitable, actuemos como actuemos. Existe un destino inevitable a menos que actuemos. O sea, si nosotros no hacemos las cosas bien, nos va a ir mal. Ahora, si hacemos las cosas bien, la Argentina tiene capacidad rápida de respuesta. Lo que pasa es que nos resistimos a hacer las cosas bien. Lo que pasa es que para eso se necesita seguridad jurídica, entre otras cosas, ¿no? ¿Y qué puede pasar a partir de ahora con esta especie de amenaza solapada que hizo la portavoz con respecto a la expropiación? Yo pienso que van a dar marcha atrás, probablemente les apliquen la multa de 1.000 millones de pesos, que son 5,5 millones de dólares. Como dije antes, es el 1% de las pérdidas que tuvo la empresa, ¿no? Los 1.000 millones de pesos. Y lo va a apelar seguramente la empresa, y si no lo apela, bueno, porque tiene miedo, pero tiene todas de la de ganar, porque no la pueden multar por algo que no es responsable. Ahora, si me dicen que, bueno, que la telefonista lo atiende mal o que le cierran la puerta cuando entra, esas minucias, bueno, puede ser. Ahora, fíjense que están mandando veedores, ya tenían una veedora hace un año, ahora van a poner más veedores, ¿sí? Eso obstaculiza todo.
Pero lo principal, y un poco lo que dice Marcelo, acá hay que restablecer la confianza. Y un elemento de la confianza fundamental es la seguridad jurídica. Lo que está haciendo el gobierno con la Suprema Corte se sabe en todo el mundo y eso genera inseguridad. Claro. ¿Sí? Entonces, el próximo gobierno se las va a ver difícil para rápidamente generar esa confianza en la Argentina, porque el recurso hidrocarburífero no puede esperar. Ustedes saben que en 30 años no se usa más el hidrocarburo. Claro. ¿Es ahora o...? Entonces es una carrera contra reloj para sacarlo y ponerlo en valor. Claro. Marcelo, cuando uno habla con economistas de la oposición te dicen el próximo año tenemos 100% de inflación, el próximo va a ser igual, el otro igual, no menos de 4 años para salir de esto. A mí me da un pesimismo extraordinario, porque quiere decir que no vamos a bajar la inflación por los próximos 4 o 5 años. Haciendo las cosas bien, o sea, en el mejor de los escenarios. Mira, hay una máxima que dice que uno no puede ignorar los efectos de los errores que comete. Los desajustes se pagan y la Argentina tiene muchos años de desajustes. Y la Argentina es un país lleno de desequilibrios. Hay un desequilibrio del sector público sobre el sector privado, hay un desequilibrio de la agenda de coyuntura sobre la estructural, hay un desequilibrio de la política sobre las instituciones, hay un desequilibrio de lo doméstico sobre lo internacional y todo eso se paga. Por lo tanto, yo creo que es posible que en adelante tengamos todavía bastante desorden macroeconómico. Pero una cosa es tenerlo como consecuencia de que se te desbordan los efectos de los errores y otra cosa es tenerlo mientras vos vas generando una agenda de ordenamiento en esos 4 planos que yo digo. Instituciones, un sistema regulativo más flexible y liberal, un entorno macroeconómico ordenado y vinculación con el mundo. Si vos en ese marco vas hacia regulaciones más pro empresa, un orden fiscal, estabilidad jurídica, una apertura al mundo, garantías para la inversión privada, aun cuando todavía te quede un rezago en el ordenamiento de las variables, porque hay que ordenar precios relativos, hay que ordenar lo cambiario, hay que destapar todas las tapas que has puesto para contener la inflación, hay que ordenar el desorden fiscal y el cuasi fiscal, aun cuando vos tengas que ir destapando todo eso. Si vos generaste un marco que genera confianza, que está en manos de autoridades legítimas, que crean confianza, que tienen idoneidad, aun cuando todavía te quede un rezago en el desorden, si está en un marco de un proceso que genera confianza, eso es mucho más alentador. De hecho, en simultáneo podéis ir creando inversión, empleo y una economía mucho más saludable. Parece tan lejano, ¿no? Casi una utopía, lamentablemente. Marcelo, muchísimas gracias por venir. Emilio también, siempre un gusto.